para ampliar este tema ya nos acompaña el ministro de Salud, el doctor José Ruales, a quien le doy las gracias y la bienvenida. Buenos días, ministro. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, citaba hace un momento, en efecto, estaba citando hace un momento el incremento de los casos, ¿no? De 680 en 3 semanas ya llegaron a más de 3.500, me refiero al COVID-19. ¿Y esto nos lleva a situarnos frente a una nueva ola de contagios, ministro? efectivamente, estamos en la temporada de influenza, en la temporada de enfermedades respiratorias. Esta normalmente ocurre entre noviembre y abril todos los años, pero los últimos 2 años, debido a que hemos estado utilizando mascarilla, hemos estado aislados, estamos sin la posibilidad de contagio, lavándonos las manos, nuestros niños, la población en general, prácticamente no se contagió de influenza en las temporadas pasadas, ¿no? Esto ocurre, como le digo, entre diciembre y abril y en el mes de mayo a junio. Pero este año ya empezaron a aparecer desde inicios de noviembre las infecciones tanto por influenza como por virus sincitial respiratorio, otros virus respiratorios, además de COVID. Y durante las últimas 3 a 4 semanas hemos tenido un incremento importante, prácticamente ha habido un 2.5, casi 3 veces el aumento de las enfermedades respiratorias en relación al año pasado, ¿no? Si ustedes pueden observar en la curva, no sé si se observa, tenemos aquí un aumento en relación a la curva del año pasado. Esta es la curva del 2021 y esta de acá arriba es la curva del 2022. Pero las infecciones que están ocurriendo, si bien hay un incremento importante del virus de COVID, especialmente en la costa, especialmente en Guayaquil, en Los Ríos, en Manabí, en el caso de las provincias de la Sierra, especialmente Quito, a pesar de un aumento en los casos de COVID, la mayor parte son de otros tipos de virus respiratorios. Pero, ministro, los casos por ahora graves que observamos... Usted mencionaba, y perdón que le interrumpa, las condiciones que hacen que ahora haya mayor contagio, ¿no?, que antes, o que haya mayor número de casos, y decía que en tiempo atrás pues el hecho de estar aislados, el uso de la mascarilla, pero esto no solamente pasa acá en Ecuador, acabamos de ver que en Francia sucede lo mismo, en Colombia, que es nuestro vecino también, y eso los lleva al retorno del uso de la mascarilla obligatorio, a analizarlo como una medida. Acá en Ecuador se lo recomienda y se lo está sugiriendo, pero también se analiza quizás en regresar al uso de mascarilla en lugares cerrados o de mucha concentración de personas. Bueno, sí, esto se observa en todo el mundo, especialmente en el hemisferio norte. Es la época en que aumentan las infecciones respiratorias y esto podemos observar en Europa, en Francia, en España, en los Estados Unidos. Hemos observado allí un incremento de más o menos 3 semanas y luego se produce una reducción. Pero sobre el tipo de enfermedad grave que vemos ahora, los casos graves en el 80%, y aquí podemos observar cómo se comporta. Esta es en azul ustedes pueden ver los casos más graves de influenza, mientras que en morado, en violeta, están los casos de COVID. Miren cómo al principio del año casi todos los casos eran COVID, los casos graves. Actualmente los casos que van a requerir hospitalización o tratamiento son básicamente influenza, y es la influenza del tipo AH3N2 la que está circulando. ¿Cuáles son las medidas de protección? Son las medidas que aprendimos durante la pandemia y que muchas las relajamos. Primero, utilizar mascarilla en casos de tener algún síntoma respiratorio, gripe, congestión nasal, tos, fiebre. Las personas que tienen síntomas respiratorios tienen que utilizar la mascarilla para evitar contagiar a su familia o a los demás. Y
deben aislarse durante el tiempo de la sintomatología, al menos 5 días, como está recomendado por el COE. Las personas, los niños, no ir a la escuela, las personas que trabajan pueden solicitar el permiso durante esos 5 días, evitar las aglomeraciones, y si usted está en una aglomeración, especialmente durante estas épocas de fiestas navideñas, de fin de año, reuniones familiares, etcétera, utilizar las mascarillas, no olvidarnos que este es una forma de proteger a la familia, de proteger a la demás y evitar contagiarnos. Seguir lavándose las manos porque recuerden, al tocar objetos contaminados es como nos vamos a contagiar. Pero seguirá siendo entonces una recomendación. ¿No se analiza por parte del ministerio sugerir que se regrese de manera obligatoria, como digo, a lugares cerrados o, por ejemplo, dentro del transporte público, lugares de mucha concentración de gente, regresemos a este uso obligatorio de mascarillas? Mire, podemos hacerlo obligatorio, pero mientras no entendamos que estos procesos son unos procesos que van a ir y venir todo el tiempo, esto va a aumentar estos meses, va a volver a bajar, va a volver a aumentar en mayo y va a volver a bajar. Tenemos ya que aprender a convivir con los virus respiratorios. No es el COVID solamente. Esto es lo que usualmente teníamos todos los años en el 2018, 2019, en el incremento de las enfermedades respiratorias. Ahora aprendimos durante el COVID cómo convivir con él, cómo convivir con una infección respiratoria aguda. Tenemos que aplicar las mismas medidas, por lo tanto siempre vamos a definir, hay obligatoriedad en los establecimientos de salud y en el caso de que usted tenga síntomas respiratorios, no salga de su casa, es obligatorio que utilice la mascarilla. Recomendamos a todas las personas que la utilicen en transporte público, en otras aglomeraciones y que se aísle durante el tiempo que puede contagiar. El día miércoles vamos a convocar, el día de mañana, al COE Nacional para identificar con claridad toda la información que tenemos. Como le digo, a pesar de que hay un aumento importante de casos a nivel de consulta externa, de emergencia, en los servicios públicos, en los pediatras privados, en la atención privada, no tenemos un incremento en hospitalización ni en UCI, no tenemos un incremento de defunciones. Han habido 2 defunciones la semana pasada que están relacionadas con enfermedades sobreañadidas, personas que también no tienen la vacunación completa y que además de las otras enfermedades estaban contagiadas con COVID, pero no ha sido una defunción relacionada directamente a esta enfermedad. Por lo tanto, la contingencia que estamos avanzando es en nuestra consulta externa para movilizar más personal, poder dar la atención adecuada, menos en la atención hospitalaria, que estamos alertas en caso de que haya un incremento de casos que hasta el momento no estamos observando. Ministro, y dentro de todo eso, el tema de la vacunación, porque ya han pasado 6 meses desde que casi 7 millones de ecuatorianos se aplicaron la primera dosis de refuerzo y el segundo refuerzo supera el 1.000.000 de personas aquí en el Ecuador que han sido inoculados con esa dosis, ¿no? Si bien permanecen ciertos puntos habilitados para la vacunación, no se ve un aumento de personas que buscan inocularse contra el COVID-19 con sus refuerzos. Así es, nosotros mantenemos la oferta, no en ciertos puntos, en todos los puntos, en los centros de salud a nivel nacional. Tenemos más de 2.000 puntos de vacunación y estamos saliendo todas las semanas, todos los días, incluyendo los feriados, a los barrios, a las comunidades con brigadas. A pesar de los riesgos que puede haber para la seguridad de nuestro personal, estamos movilizándonos. Y desde el 1 de noviembre estamos vacunando contra la influenza. Por lo tanto, yo convoco a la población, a quienes no tienen todavía su dosis de refuerzo, especialmente a los mayores de edad, a los que tienen enfermedades sobreañadidas y tienen mayor riesgo, para que se pongan el refuerzo de COVID, y a todos los mayores de 65 años o mayores de 60, si quieren, a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, a los niños entre los 3 meses y los 6 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades sobreañadidas, pueden ponerse la vacuna
contra la influenza en cualquier unidad de salud. Tenemos más de 2.000 puntos a nivel nacional, ustedes los pueden encontrar en la página web del Ministerio de Salud, y también estamos diariamente con brigadas buscando adultos mayores que tienen limitación en la movilidad, yendo a centros gerontológicos, a instituciones, etcétera. Tenemos que tratar de vacunar en esta temporada. Esta vacuna es una vacuna trivalente para la influenza, la que estamos usando, que son justamente los virus, las cepas que esta estación están circulando. La vacuna trivalente contra la influenza tiene AH3N2, AH1N1 y tiene influenza tipo B, que son las cepas que justamente encontramos circulando en el país y las que eventualmente pueden generar una infección respiratoria aguda grave. Bueno, nos queda entonces claro que sí hay las vacunas. Ministro, no quiero dejar de preguntarle por otro tema. Sé que se iban a reunir con el Ministerio del Interior tras lo ocurrido en el hospital de Chone para evaluar la contratación de más guardias, brindar más seguridad en los hospitales. ¿Definitivamente se toma esa decisión de contratar más guardias? Estamos trabajando en varios mecanismos para poder responder, ¿no? Hemos tenido ya 7 eventos de estos con incursiones armadas en este año. Tenemos otros eventos incluso de extorsión a nuestro personal en algunos barrios, en algunas comunidades rurales, delincuencia común, robos a nuestros establecimientos de salud, etcétera. Por lo tanto, estamos trabajando, nos hemos reunido con el ministro del Interior, el comandante general de la policía, el equipo del ECU 911, para formular varias estrategias. Esperamos el día de hoy presentar ya el plan de acción con el cronograma. Entre ellos se va a definir lo que se llama el Código Plata, que es la identificación de riesgos muchas veces desde el momento en que se solicita la atención o el traslado de un paciente que sufrió herida de arma de fuego, herida de arma blanca, fue una confrontación entre bandas delincuenciales o que ingresa por ese motivo al hospital o que tenemos una amenaza armada. Para ellos hay una respuesta inmediata que se está generando a través de un mecanismo de acción rápida directamente con la Policía Nacional. Además, estamos identificando las zonas calientes, los lugares donde tenemos delincuencia común o amenazas a nuestro personal, de tal manera de reforzar con varias medidas, ¿no? Desde medidas de seguridad que no teníamos, como detectores metálicos de armas, con la inclusión de videovigilancia que tampoco tenemos en todos nuestros establecimientos, el patrullaje disuasivo, la intervención en lugares donde conocemos que hay bandas delincuenciales que están amenazando a nuestro personal, y la protección también al personal, no solamente en algunos establecimientos. No todos los establecimientos de salud del país tienen el mismo riesgo y no todo el personal, pero sí algunas brigadas, incluso brigadas de vacunación que han sido afectadas. Ministro, nos quedan 30 segundos. Preguntarle cómo avanza la próxima adquisición de medicamentos para enfermedades raras y catastróficas. El 15 de noviembre se habló de la inclusión de 30 medicamentos, pero se dijo que cada 3 meses se iba a ampliar ese cuadro, ¿no?, de medicinas. Sí, nosotros ya incluimos, incluso este mes pasado hemos solicitado la inclusión del factor von Willebrand para la atención de los pacientes con hemofilia, de las pacientes con hemofilia específicamente, y estamos ya resolviendo prácticamente todos los casos de falta de abastecimiento que había para enfermedades raras y catastróficas, para cáncer, para diversas enfermedades, incluso casos individuales, desde que tuvimos nosotros ya fuimos parte de la administración, nos hemos reunido con todas las asociaciones y hemos generado a partir del mes pasado el Registro Único Nacional de Enfermedades Raras. Vamos a identificar, ya se están inscribiendo todos los pacientes, asociaciones, padres de familia, médicos tratantes, para identificar a todas las personas que sufren alguna enfermedad, definir un protocolo de tratamiento, en base de eso poder incluir esos medicamentos en el cuadro básico si no lo están, y establecer mecanismos ya concretos, incluso centros de excelencia, lugares donde pueden tratarse, porque
dada la característica de la enfermedad, no todos los médicos, no todos los especialistas tienen la capacidad de manejarlos. Esos son parte de la estrategia para dar una atención de una vez por todas, integral, al problema de las enfermedades raras en el país. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana y darnos esta información. Que tenga un buen día. Buen día a ustedes también.